Me transmigré dentro de una novela y quedé atrapado como el yerno residente de una poderosa familia. ¿Ves el problema? Soy solo un personaje secundario, el que se supone que muere a los pocos capítulos. No puedo citar a Shakespeare de memoria ni mucho menos reinventar la pólvora o Internet. Así que, en mi noche de bodas, decidí hacer lo único lógico, huir para salvar mi vida. Un sistema o algo parecido me dio una sola regla simple: mientras no muera a manos de los protagonistas, puedo regresar a mi vida real y a la fortuna familiar de $10.000 millones. Según la trama, mi nueva esposa, Clara Prescott, está destinada a terminar con el héroe, a Servance. Lo que el libro no decía era que ella puede oír cada uno de mis pensamientos. Así que allí estaba yo, arrojado de golpe a una historia el día de mi propia boda. Por un segundo pensé que me había sacado la lotería, pero luego recordé que era el trágico personaje secundario, el pobre idiota que muere para que la verdadera historia comience. La mujer frente a mí, con un impresionante vestido de novia blanco, era Clara Prescott, la protagonista femenina. Pero su verdadero amor era el protagonista masculino, y ellos eran los que tendrían el final feliz. Yo, el flamante marido trofeo de la familia Prescott, estaba programado para ser asesinado discretamente por el héroe esa misma noche. Mañana mi cuerpo adornaría el fondo del río Toik. El suave resplandor de las velas llenaba la suite nupcial y el aire estaba cargado del aroma a sándalo. Se suponía que esta sería una noche que valía $1 millón, pero yo sentía que estaba sentado en un trono de agujas. Una voz mecánica resonó en mi cabeza: sobrevive a los protagonistas masculino y femenino y regresarás a tu realidad. El corazón me dio un salto. Un sistema, un truco, mi oportunidad de cambiar mi destino. Pero después de llamarlo desesperadamente una docena de veces, no obtuve más que silencio. Bien, no era un sistema útil, solo un boleto de regreso. La condición de activación era no morir a manos de esos dos. Una muerte normal por vejez me enviaría a casa. En el mundo real, yo era el heredero perdido que acababa de ser encontrado por su familia ultrarrica, a días de heredar una fortuna que haría sonrojar al tío rico MC Pato. Y entonces me lanzaron a este desastre. Ni hablar, no podía tocar a la chica del héroe. Conociendo su personalidad mezquina y vengativa por el libro, encontraría la forma de que mi muerte pareciera un accidente. Tenía $10.000 millones de razones para seguir vivo. Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, noté a Clara mirándome con el ceño fruncido. Cariño, dijo con voz suave, ¿de qué estás murmurando? La chica del héroe. Me congelé, no había dicho ni una palabra. Se está haciendo tarde, continuó con una sonrisa perfecta, ¿no vas a ayudarme a salir de este vestido? Clara era una visión, ojos brillantes, dientes como perlas, piel que parecía resplandecer a la luz de las velas, una belleza capaz de iniciar guerras, dirigida directamente a mí. Sacudí la cabeza para despejarme, me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Tengo que ir al baño urgentemente, balbuceé. Hay uno en la suite, por allí, dijo señalando una puerta lateral, no tienes que salir. Dejé los preservativos en la chaqueta del traje en la sala, tartamudeé. Las mejillas de Clara se sonrojaron delicadamente. Isen, estamos casados, no los necesitamos. Mi pánico empezaba a desbordarse, si me demoraba más, los matones contratados por el héroe estarían en camino. Isen, soy tu esposa, dijo con los labios rojos temblando ligeramente, ¿a qué le tienes tanto miedo? Todo es una actuación, pensé desesperado. Estás enamorada de Servance, no de mí. Solo déjame ir. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, dio un paso adelante y extendió una mano delicada. Cariño, he esperado este día durante tanto tiempo. Ayer mismo estuviste frente a mi padre y juraste que cuidarías de mí por el resto de nuestras vidas. Retiré sutilmente mi mano de su agarre y miré hacia la puerta, mi voz se volvió fría y seria. Seamos honestos, dije, he jurado un voto a la guardia de la noche. Clara me miró fijamente. ¿A qué? Bien, no existe Juego de Tronos en este mundo. Mientras estaba confundida, aproveché la oportunidad, pateé la puerta principal y salí corriendo al pasillo. Isen, no corras, gritó con pánico en la voz. No me detuve,
atravesé el ala de la mansión y salí a la fría noche, con una luna en forma de hoz colgando en el cielo. Mientras pensaba dónde esconderme, casi choqué con una figura sombría acechando cerca del muro del jardín y espiando nerviosa hacia la suite. Acervance, solté. Yo. La figura tartamudeó, claro, ¿quién más estaría merodeando el jardín privado de Clara la noche de su boda? Tenía que ser él. Solté un gran suspiro de alivio. Gracias a Dios salí de allí. Toma, dije lanzándole el pañuelo de seda que había estado estrujando nerviosamente, puedes quedártelo, tú eres el novio esta noche. Asher me miró incrédulo, las manos temblándole al sostener la seda, luego su rostro se oscureció, arrojó el pañuelo al suelo y lo pisoteó. Ayes, no tienes que humillarme así, gruñó con la voz chorreando rabia, recuperaré a Clara a mi manera. No entendía por qué estaba tan furioso, literalmente le estaba dando un boleto dorado a una noche de pasión. ¿Era tonto? Temiendo que tuviera matones escondidos en los arbustos, intenté razonar con él, Asher, sé que la amas, me equivoqué al interponerme, el lugar es todo tuyo. Me observó con sospecha, el puño apretado. Mi matrimonio con Clara fue arreglado por nuestros padres, no la he tocado, así que puedes estar tranquilo. Sin tiempo para ver si me creía, saqué el certificado de matrimonio del bolsillo y, frente a él, lo rompí en pedacitos. ¿Ves? Ya no existe, Clara no tiene nada que ver conmigo. Mi energía maníaca pareció dejarlo atónito. ¿De verdad estás cortando todos los lazos con ella? Aplaudí. Sí. La noche es joven y vale oro, ve, entra. Justo entonces, la voz de Clara sonó detrás de nosotros, Isen, ¿por qué estás corriendo? Al oírla, la actitud de Asher cambió por completo, se puso una sonrisa que debió creer encantadora y avanzó hacia ella. Esa fue mi señal, trepé el muro del jardín y caí a la calle fuera de la finca Prescott. Era libre, el mundo era mío. Quien quisiera ser el mantenido de esta familia podía quedarse con el puesto, yo había terminado. Ustedes dos pueden vivir felices para siempre, solo olviden que alguna vez existí. Me iré a ser un rico anónimo, moriré en paz mientras duermo y despertaré como multimillonario, ¿qué podría ser mejor? Al salir de la finca fui directo a una casa de empeños y vendí mi smoking de boda de diseñador por $5,000. Debía admitir que mi ahora suegro no era el villano típico, incluso después de que mi familia, los Ayes, perdiera su prestigio y fortuna, había cumplido una vieja promesa y me acogió entre los Prescott. Pero ahora estaba en modo supervivencia y no podía preocuparme por sus sentimientos. Con 5,000 en el bolsillo entré directamente a la jaula dorada. Esa noche la estrella del club, Deviant Star, organizaba uno de sus famosos salones de poesía hablada. Era la mujer más codiciada de la capital, una bomba sensual y un genio de las palabras, incontables hombres ricos y poderosos la deseaban, pero ella era artista, no prostituta, y se decía que solo un hombre cuya poesía pudiera conmoverla ganaría una audiencia privada. El lugar brillaba con luces, lleno de la élite, todos esperando el espectáculo y debatiendo el tema de la noche, poesía. Yo no podía escribir un haiku ni para salvar mi vida. Recordaba vagamente unas líneas del instituto, pero no encajaban. Sin embargo, como transmigrador, tenía unas bajo la manga, vi a un tipo con aspecto miserable cerca de la entrada, Sam Reed, quien en la novela se convertiría en un titán literario y futuro poeta laureado, pero que ahora era un artista hambriento sin dinero ni para la entrada. Gasté $200 comprando los derechos de todos sus poemas, entré y me senté en un reservado. Por suerte Asher Vance no estaba allí esa noche. Cuando Deviant Star apareció en el escenario, velada en seda, su figura provocó un suspiro colectivo, los hombres vibraban de anticipación. A mí no me importaba la reputación, ¿plagio? Por supuesto, solo era por una noche. Gracias al genio de Sam Reed, me convertí en el hombre del momento, los demás, derrotados, se retiraron. Señor, dijo una anfitriona con una linterna, la señorita Starr lo recibirá ahora. La seguí entre miradas asesinas hasta el área privada, el aire estaba cargado de un perfume embriagador y Vivien, apoyada en el alféizar, vestía poco más que seda transparente. Su talento es impresionante, ronroneó.
Carraspeé y pensé que si Saman supiera que su obra se vendió por $200 para meter a un impostor en la cama de Deviant Star, se daría contra una pared. Ella preparó vino y quiso hablar de poesía, yo sonreí y dije que prefería hablar de anatomía humana. La noche fue larga y silenciosa para las palabras, aunque mi espalda baja gritaba. Al amanecer, la historia del nuevo yerno de los Prescott que huyó de su boda para pasar la noche en la jaula dorada se extendió por la capital como fuego, era justo lo que quería. Me senté descaradamente en el salón principal esperando que mi furioso suegro me echara, con algo de dinero para irme de la capital. Todos me miraban atónitos, increíblemente, los poemas ya eran tema del día, pero quien apareció no fue él, sino Clara. Me preparé para la tormenta, pero sus primeras palabras casi me hicieron escupir el café, no sabía que eras un poeta tan talentoso, cariño. ¿No debería estar gritándome y lanzándome los papeles del divorcio? En el libro, después de que Asher me mata, ella sigue adelante con él, yo había dormido con la cortesana más famosa de la ciudad, ¿cómo podía estar bien con eso? Clara sonrió sin rastro de ira, con un marido tan dotado, debería sentirme orgullosa. El sudor me corría por la frente, ¿qué juego estaba jugando? ¿Asher estaba cerca? Entonces dijo con suavidad que, si me gustaba Miss Starr, ella lo arreglaría, compraría su contrato y la llevaría a casa como mi amante. Un maletín lleno de dinero apareció, al menos 1 millón. Es solo que este lugar es tan sucio, añadió con dureza, no deberías volver aquí. El gerente sonreía encantado, Vivien se inclinó con gracia y se colocó detrás de mí, agradeciendo la generosidad. Clara me agarró del brazo con fuerza sorprendente y, con voz dulce, dijo, cariño, ¿no es hora de volver a casa? Los presentes me miraban con adoración, yo solo pensaba que el fuego en sus ojos iba a consumirme. De pronto su expresión se suavizó y dijo, Isen, vámonos a casa, mientras me sacaba del club escoltado por guardaespaldas. El héroe y la heroína se suponía que debían acabar juntos, así que ¿por qué llevarme de vuelta? Miré su mano y vi el sencillo anillo intacto, me pregunté si Asher era impotente o si Clara no podía. Ella me lanzó una mirada furiosa con las orejas rojas y sonrió, cariño, si quieres una amante, solo tienes que pedírmelo, ¿para qué ir a un lugar tan sórdido? Podrías contagiarte de algo. Busqué a Vivien, pero ya no estaba, la sonrisa de Clara se ensanchó. No te preocupes, ya me encargué de todo. Cuanto más sonreía ella, más se me erizaban los pelos de la nuca. Y, como era de esperar, en cuanto doblamos por una calle lateral tranquila, su expresión cambió. Me agarró la carne blanda de la cintura y la retorció 180 grados completos. El dolor fue tan intenso que estuve a punto de desmayarme. Se inclinó hacia mí, con el rostro a centímetros del mío, y siseó sin dejar de mirar alrededor. Negué frenéticamente con la cabeza, suplicando piedad. Cuando veamos a mi padre, ordenó, no digas ni una palabra. Parpadeé, había planeado decirle toda la verdad a mi suegro. ¿Qué era este nuevo giro? ¿Y qué demonios pasó anoche? Lleno de preguntas, me llevaron de vuelta a la finca Prescott. Las decoraciones festivas de la boda seguían allí, burlándose de mí. Mi suegro, el secretario de Estado Robert Prescott, estaba sentado en un gran sillón del vestíbulo principal, tomando té. Clara me dio una patada en la parte de atrás de la rodilla y no tuve más remedio que tropezar hacia adelante e inclinar la cabeza. Señor, ya he vuelto. Dejó la taza y me lanzó una mirada breve y fría antes de fijar los ojos en su hija, frunció el ceño. Clara, ahora eres una esposa. No puedes ser tan grosera. Menos mal que te casaste con Isen. ¿Quién más te aguantaría? Luego volvió a mirarme. Un hombre necesita desahogarse de vez en cuando. ¿De verdad era necesario montar semejante escena? Clara parecía alcanzada por un rayo. Papá, ¿te oyes a ti mismo? Yo estaba igual de atónito. Esto no estaba bien. ¿Dónde estaba la justa furia, el desheredamiento? ¿Un yerno que huye la noche de bodas, quién se lo toma a la ligera? Yo me había preparado para un huracán. Clara me lanzó otra mirada fulminante, con los ojos llenos de una ira frustrada y herida. Isen, muchacho, suspiró su padre.
Yo también me casé entrando en la familia. Lo entiendo. Puedes ponerte de pie. De pronto todo encajó. Clara, puedes irte, dijo. Necesito hablar con Isen. Ella apretó los puños, dio un pisotón de frustración y salió hecha una furia, el pecho subiéndole y bajándole dramáticamente. En mí se encendió una chispa de esperanza. ¿Sería esto? ¿Estaba guardando las apariencias delante de su hija para luego echarme? Justo antes de llegar a la puerta del patio, Clara se detuvo, se volvió y me lanzó una mirada preocupada, quedándose allí sin irse. Isen, sé que te resientes por haberte casado con la familia Prescott, dijo amablemente el secretario, pero la familia Hayes ya no existe. No tienes carrera ni título. Esta era la única forma de protegerte. Decía la verdad. Yo era el último de los Hayes, pero también un transmigrador, no podía empatizar del todo con la trágica historia del cuerpo que habitaba. Ya sea que quieras entrar en política, en el ejército o en los negocios, te apoyaré, continuó. Un hombre no puede dejar que una mujer lo pisotee para siempre. Toma a esta familia como ejemplo, al final, sigo siendo yo quien manda. Tu suegra no deja de ser una mujer. Tuve que morderme la lengua para no señalar que todo Washington temía a la esposa del secretario Prescott. Una vez intentó instalar a una amante en un apartamento de Georgetown y ella la echó a la calle en 24 horas. Pareció leer mis pensamientos porque se ruborizó y dio un sorbo rápido al té para ocultar su vergüenza. Hemos recibido información del norte. Los clanes del norte vuelven a mostrar signos de agresión. El presidente se inclina por la negociación, lo que significa una temporada agitada para el Departamento de Estado. Justo entonces, un mayordomo anunció que el señor Asher Vance había venido a verlo. Me excusé y salí. Al pasar, vi a Asher y a Clara discutiendo acaloradamente junto a la entrada. Asher mantenía la cabeza en alto. Clara, sé que siempre me has amado. Divórciate de ese idiota Hayes y ven conmigo. Te equivocas, Asher, lo cortó ella. No tengo intención de hacerlo. Además, soy una mujer casada. Tenía las orejas de un rojo intenso. Asher se burló. Con mi estatus y mis contactos, puedo borrar fácilmente cualquier escándalo de un divorcio. Ella intentó hablar, pero él alzó la mano. No respondas ahora. Piénsalo. ¿Qué futuro puede tener la familia Prescott con un mantenido como Ethan Hess atado a ella? La sonrisa de Clara se desvaneció. ¿Sabe Clarissa Sterling que dices estas cosas? Clarissa Sterling, la hija del jefe de gabinete del presidente, también estaba enamorada de él. Solo esperaba a que Asher aprobara el examen y recibiera un gran nombramiento político para pedirle al presidente que arreglara su matrimonio. Asher se mostró desconcertado un instante. Me ocuparé de mis propios asuntos. Dime qué quiere tu corazón. La determinación de Clara no flaqueó. Lo siento. Ya tengo marido, y deberías dejar de merodear por las casas ajenas, Asher. Es malo para tu reputación. Se le puso la cara carmesí y apretó los puños. Mi corazón se hundió, Clara estaba intentando que me mataran. Si estos dos estaban hechos el uno para el otro, ¿por qué no darle un pequeño empujón? Di 2 pasos al frente y dije con voz firme, estoy de acuerdo. Mi aparición repentina rompió el enfrentamiento. Clara se me echó encima, con la voz peligrosamente baja, Ethan Hess, ¿quieres divorciarte de mí? Asher fingió inocencia. Ethan, amigo, solo vine a ver al secretario y me topé con Clara. La forma en que recalcó me topé era exasperante. ¿Quién se topa con alguien en su residencia privada? Pero no me importaba. Solo quería alejarme de estos dos imanes de drama y salvar el pellejo. Las fuerzas que respaldaban a Asher crecían día a día, además de sus contactos de la Ivy League, ahora tenía al jefe de gabinete de su lado. Yo no podía competir. La familia Hayes es una casa caída, dije rápido. Por supuesto, no soy lo bastante bueno para ti. Sé cuál es mi lugar. Si amas a Asher, me aparto con gusto. No me voy a divorciar de ti, repitió Clara con firmeza. Esta vez fue Asher quien se quedó boquiabierto. Clara, ¿qué estás diciendo?
¿No quieres estar conmigo por este amo de casa? Clara no respondió, en su lugar, se colocó a mi lado y me rodeó el brazo con fuerza, dejando clara su postura. Los ojos de Asher se enrojecieron de furia. Clara, piénsalo bien. Esto es malo, pensé, intentando zafar mi brazo, pero su agarre era de hierro. Como era de esperar, la mirada llena de odio de Asher se clavó en mí, culpándome de todo. Se marchó furioso y, de haber matado las miradas, yo habría quedado reducido a cenizas. Intenté escapar, pero Clara me estampó contra la pared y me inmovilizó. Antes de que pudiera decir palabra, sus labios cálidos chocaron con los míos. Abrí los ojos de par en par, mi mente gritaba. ¿Me están besando a la fuerza? ¿Me está usando para poner celoso al héroe? Sí. A poca distancia, Asher nos miraba con un odio puro y venenoso. Tras lo que pareció una eternidad, ella se apartó, con la mano aún en mi nuca. Mi querido esposo, susurró. No me voy a divorciar de ti. Soy tu esposa. Ni se te ocurra huir. Quise llorar. No sentí nada de la emoción que un hombre debería sentir al ser besado por su hermosa esposa. Esto es el final, pensé miserablemente. El héroe me odia oficialmente y la heroína juega a acercarse y alejarse. ¿Por qué siempre me toca a mí? Clara me miró con un brillo astuto y me levantó la barbilla. Llámame Clara, ronroneó al acercar de nuevo los labios. Giré la cabeza de inmediato, el héroe seguía mirando. Dilo, insistió. Lo murmuré entre dientes, con la cara ardiendo. Clara. Sonrió, satisfecha, y por fin me soltó, aunque no sin antes agarrarme del brazo y arrastrarme hasta que salimos de la vista de Asher. No me atreví a mirar atrás, pero podía imaginar su expresión asesina. Ya en su ala de la mansión, cerró la puerta y me dijo que empezara a estudiar para el examen del servicio exterior. Esposo, si vuelves a huir, no me culpes por no ser amable. Pero yo no era un erudito. En la primera oportunidad, cuando no miraba, me escabullí otra vez. Tenía que salir de la capital. Según la cronología del libro, se acercaban los grandes exámenes, Asher los aprobaría con honores, se convertiría en el mejor candidato y obtendría un puesto en el corazón del poder nacional. Deambulé medio día tratando de idear un plan cuando vi a una multitud reunida ante un tablón en la Plaza Federal. Era un aviso oficial del Departamento de Estado, los clanes del norte estaban invadiendo. El presidente quería negociar un tratado de paz, pero nadie en el gobierno estaba dispuesto a ser el enviado, así que lanzaban una convocatoria pública para cualquiera lo bastante valiente como para asumir la misión. Esto era mi boleto dorado, la forma más oficial de salir de la capital. Ni siquiera la trama de una novela podía discutir un mandato presidencial. Justo cuando iba a arrancar el aviso del tablón, oí la voz de Asher. Alcé la vista y lo vi con algunos compañeros de la universidad leyendo el anuncio. Uno de ellos, un joven con americana preppy, habló primero: esta administración solo habla y no actúa. El único que puede luchar es el general Ironside en el norte. El presidente no tiene más remedio que negociar. Esperemos que los clanes no pidan demasiado. Otro, más indignado, añadió: esta ciudad está llena de burócratas sin columna vertebral. Son expertos en apuñalarse por el poder, pero cuando aparece un enemigo real, se esconden bajo los escritorios. Es patético. Suspiró dramáticamente. Si no fuera tan joven e inexperto, respondería al llamado y serviría a mi país. Ambos miraron a Asher, el mejor estudiante de su promoción y protegido de un poderoso mentor político. Si alguien podía asumir el desafío, era él. Asher, con el periódico doblado, negó con la cabeza. Un hombre sabio no se pone en el camino de un muro que se derrumba, dijo con afectación. Los clanes del norte son salvajes fuera del alcance del discurso civilizado. Los eruditos seríamos inútiles allí. Sus amigos asintieron. Entonces uno de ellos me vio. ¿No es el yerno de los Prescott? ¿Cree que puede llevarse el aviso?, se burló Asher. ¿Qué va a hacer un marido trofeo? ¿Hacerlos morir de risa? Debería volver a casa a servir a su esposa y a su suegro.
Las risas estallaron. No eres soldado ni erudito, gritó alguien. No te humilles. Viendo una oportunidad para atacarme, Asher los azuzó. El término marido trofeo ya llevaba estigma, cualquiera se habría encogido de vergüenza, pero a mí no me importó. Ante todos, alargué la mano, arranqué el aviso del tablón y me volví hacia ellos con una sonrisa fría. Una panda de cobardes. Todos jadearon. ¿El yerno de los Prescott? ¿Estás loco? Es una misión suicida. Me reí. Mejor que ser asesinado por los protagonistas. Asher se detuvo, pensando que solo actuaba por desesperación, una sonrisa satisfecha le jugó en los labios, como diciendo, cavas tu propia tumba. No me culpes. Dado lo mucho que me odiaba, estaría encantado de verme marchar, probablemente incluso movería hilos para asegurar mi nombramiento. Poco después, un par de agentes del servicio secreto me escoltaron a la Casa Blanca. El presidente y su gabinete estaban en medio de una tensa reunión sobre la crisis. Al verme, al yerno notorio de los Prescott, se les ensombreció el rostro, claramente no creían que yo estuviera a la altura. Aunque era un Hayes y mi familia tenía una larga historia militar, ese legado estaba muerto desde hacía tiempo. Pero yo estaba preparado. Hablé con voz clara y firme. Señor presidente, mi padre luchó contra los clanes del norte durante décadas y no perdió ni una sola batalla. Como Hayes, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿Por qué habría de temer a unos pocos salvajes del norte? Mis palabras fueron audaces, un destello de admiración cruzó el rostro del presidente. Tienes valor, dijo, pero sigues siendo solo un yerno. Mi suegro, Robert Prescott, también se casó para entrar en su posición, repliqué. Señor, usted mejor que nadie sabe que no se debe juzgar a un hombre por sus circunstancias. Varios secretarios asintieron. El secretario Prescott podía haberse casado para alcanzar el poder, pero su competencia e inteligencia eran innegables. Finalmente, el jefe de gabinete del presidente se levantó y zanjó el asunto. Señor presidente, ahora mismo nadie más está dispuesto a ir. El joven Hayes tiene valor. Asignémosle un diplomático veterano como adjunto, con ambos, la misión puede tener éxito. El presidente reflexionó un momento y aceptó. Y así, me convertí en el enviado principal a los clanes del norte. Mi adjunto era un funcionario cauteloso y experimentado del Departamento de Estado, y nos acompañaba un equipo de diplomáticos con un motivo oficial para salir de la capital. En una misión al norte, no tenía razón alguna para volver jamás a la finca Prescott. 3 días después, nuestro convoy diplomático partió de la capital cargado de oro, seda y otros regalos destinados a apaciguar al enemigo. Montado en un caballo blanco, respiré hondo el aire fresco, la capital ya era solo una línea en el horizonte. Por fin era libre. Protagonistas, podéis quedaros con vuestra historia, yo he terminado. Tras esta misión, me quedaré con una pequeña parte del tributo, encontraré un pueblo pequeño, me casaré con unas cuantas chicas amables y viviré en paz. Luego despertaré como multimillonario. Era un pensamiento hermoso. En ese momento, un jinete sobre un alazán salió al galope de la ciudad persiguiéndonos. Era Annie, la doncella personal de Clara. Señor Hayes, espere, la señora le envía una carta. La tomé y leí unas pocas líneas escritas con una elegancia heladora. Esposo, si te atreves a llevar a otra mujer por el camino, te cortaré personalmente las 3 piernas. Annie es mi doncella de mayor confianza. Mantente alejado de esas mujeres impuras. Annie, ruborizada hasta la raíz del cabello, se colocó detrás de mi caballo. La señora me envió para ocuparme de sus necesidades diarias, señor. Suspiré. Si no fuera una protagonista femenina de una historia empeñada en matarme, sería una esposa bastante buena. ¡Qué lástima! Mi plan de escabullirme a la primera oportunidad quedó frustrado. Annie vigilaba mi tienda cada noche como un halcón y no había posibilidad de escape. Tras 3 largos meses de viaje, por fin llegamos a la corte real de los clanes del norte. Íbamos a suplicar la paz, pero los soldados del norte nos trataron con una extraña reverencia. No hubo insultos ni hostilidad.
Fue extraño. ¿Había pasado algo? ¿Habían cancelado su invasión? Hice una señal discreta a uno de mis hombres para que fuera a recabar información y también ordené que, por el momento, el tributo de oro y joyas se mantuviera bajo llave en nuestros aposentos. Mientras esperábamos una audiencia con el rey del norte, mi hombre regresó con una noticia impactante: el general Ironcide, en una sola batalla decisiva, había aniquilado a un ejército norteño de 100.000 hombres en las tierras del río. La fuerza enemiga principal fue aplastada y los restos se retiraron hasta su capital, con Ironcide y su caballería pisándoles los talones. Me quedé atónito. Eso significaba que ya no era un simple diplomático suplicando por la paz, era un enviado de una superpotencia conquistadora, y todo ese dinero del tributo ahora era mío. Tras un día de espera, el rey del norte por fin nos convocó. Estaba tan ansioso que incluso invitó a Annie al banquete de bienvenida. Tal como esperaba, la postura del rey era increíblemente servil. Vino personalmente a nuestra residencia a saludarnos e incluso sostuvo la puerta del carruaje para mí y para mi adjunto. El viejo diplomático, inflado por la noticia de nuestra victoria militar, recuperó su habitual aire de superioridad engreída. Dentro de la gran tienda del rey se dispuso un festín y bellas mujeres del norte bailaban. Mi adjunto, el viejo verde, casi babeaba. Annie me cubrió los ojos de inmediato y alzó la carta amenazante de Clara: Maestro Hayes, no se le permite mirar, la señorita se enfadará. Aparté su mano. Es una función diplomática, Annie, sería grosero no mirar. Ella apretó los puñitos con frustración. Todas son unas zorras, es asqueroso. Sacudí la cabeza con esta pequeña guardaespaldas siguiéndome a cada paso. ¿Cómo iba a escapar? ¿Estaba condenado a volver a DC después de esto y enfrentar la ira de Asher? No. Tenía que encontrar una salida. Mis ojos se posaron en el rey, que seguía inclinándose, y una idea terrible y brillante me cruzó la mente. El sistema decía que no podía morir a manos de los personajes principales, nunca dijo que no pudiera morir a manos de alguien más. Por el bien de mis 10.000 millones, mi valentía se elevó a nuevas alturas. Tomé mi copa de vino y me acerqué a él. Enseguida se apresuró a levantar la suya. Señor embajador, es de su agrado mi hospitalidad. Fruncí el ceño deliberadamente. Estas mujeres son todas muy comunes. El rey palideció. Dígame cuál ha llamado su atención, señor embajador, me aseguraré de que quede satisfecho. Fingí pensarlo un momento y luego le dediqué una sonrisa malvada. He oído que la reina es la mayor belleza del norte y que sus encantos no tienen igual. Me gustaría experimentarlos por mí mismo. Mi adjunto se atragantó con la bebida. Lord Hayes, no puede. Es su reina. Annie dio una patada al suelo presa del pánico. Se acabó, el amo intenta que lo maten otra vez. ¿Qué hago? Pero el rey, al ver la espada ceremonial en mi cintura, símbolo de mi autoridad, no se enfadó, simplemente ordenó que llamaran a la reina. Es un honor para ella beber con el señor embajador. Ahora el sorprendido era yo. Este tipo no tenía columna vertebral, podía tolerar esto. Cuando una mujer bellamente vestida entró en la tienda, supe que era la reina. Derramé mi vino a propósito sobre su pecho y luego extendí la mano para limpiarlo. El rey se limitó a apremiar a todos a beber, fingiendo no ver nada. Mi adjunto y Annie parecían a punto de sufrir un infarto, aterrados de que el rey estallara y nos ejecutara a todos. Tras unos minutos, había manoseado a la pobre reina de arriba abajo, incluso la apreté con tanta fuerza que hizo una mueca. Pero el rey seguía sin reaccionar, solo bebía. Su autocontrol era increíble. ¿También sería un transmigrador? Pero su paciencia estaba arruinando mi plan. Me levanté y volví a acercarme a él. Se inclinó respetuosamente. ¿Está satisfecho el señor embajador? Asentí y luego dije: he oído que la reina madre aún es una mujer de considerables encantos. Me pregunto si podría ser llamada para beber conmigo. Esta vez la mandíbula de mi adjunto cayó al suelo, su rostro gritaba: vamos a morir todos. No puedes hacer esto. Los funcionarios y generales del norte en la tienda me miraban con ojos asesinos, esperando la orden de su rey.
Mi corazón se elevó de alegría. Vamos, hazlo, un solo tajo de espada basta, quiero volver a casa. Pero, increíblemente, el rey no se enfadó, alzó su copa y sonrió. Lo que desee el señor embajador se hará, llamen a la reina madre. Me quedé sin palabras. ¿De verdad era su propia madre? Annie chilló, el amo está acabado, la señorita se quedará viuda. Al ver que el rey era tan blando como una medusa, tomé cartas en el asunto, desenvainé mi espada y la apoyé en mi propia garganta. El suicidio sigue siendo muerte, estaba totalmente decidido. ¿Por qué este cobarde no me mataba? ¿No tenía honor? El rey cayó de rodillas llorando. Señor embajador, hablemos, por favor, no se suicide, dañaría la paz entre nuestras naciones. Mi adjunto y Annie se lanzaron y me arrebataron la espada, creían que iba a matar al rey. Ver a alguien ponerse la hoja al cuello les destrozó la cabeza. ¿Quién iba a pensar que la diplomacia podía ser tan extrema? El rey sacó rápidamente un pergamino y lo alzó. Señor embajador, susurró, nosotros, los clanes del norte, estamos dispuestos a ceder toda la región de la montaña sombría. Proporcionaremos un tributo anual de 10.000 caballos de guerra y 100.000 cabezas de ganado y ovejas. Por favor. Le ruego que persuada a su presidente para que no nos invada. Estamos dispuestos a ser sus súbditos leales para siempre, que nuestras naciones sean aliadas por todo el tiempo. No supe qué decir. General Ironside, ¿qué diablos les hiciste para dejarlos así de aterrados? Podrías haberme avisado. Mi adjunto y los demás diplomáticos estaban exultantes, me miraban con adoración pura. Al salir de la tienda me rodearon, Lord Hayes, fue increíble, estoy verdaderamente impresionado. Desde hoy seguiré su liderazgo sin cuestionarlo, nunca había visto la diplomacia conducida de esa manera. Incluso Annie me dio un pulgar arriba, el maestro Hayes es asombroso, la señorita estará muy orgullosa. Pero yo no estaba nada feliz, acababa de reunir el valor para que me mataran y volver a casa, y este rey sin espina dorsal lo había arruinado todo. Estaba más convencido que nunca de que también era un transmigrador, ¿quién más podría soportar tal humillación? Mi adjunto se rió. No te preocupes, Lord Hayes, la reina madre no es su madre biológica. Para los norteños, las mujeres son como ganado, pertenecen al fuerte. Me di una palmada en la frente, qué cultura tan extraña. Por cierto, añadió, la caballería del general Ironside está a solo 30 millas, probablemente vengan ahora mismo a darnos la bienvenida. Casi me golpeé a mí mismo. Con razón el rey estaba tan asustado, el ejército principal estaba literalmente a su puerta. ¿Cuándo se volvió Ironside tan eficaz? Nuestro enorme convoy, que ahora incluía 10.000 caballos de guerra y 100.000 reses y ovejas, cruzó de regreso a nuestro territorio. Habíamos ido a ofrecer tributo y regresado con un tratado de paz que incluía la cesión de tierras enemigas, era una primicia en la historia de nuestra nación. El general Ironside se convirtió en héroe de guerra y yo en el genio diplomático que había conquistado a nuestros enemigos solo con palabras. La vida es extraña e impredecible, pero de verdad no quería volver a DC por mis 10.000 millones. Tal como temía, la trama del libro avanzaba sin mí, Asher Vance había sobresalido en sus exámenes, convirtiéndose en el nuevo niño dorado del presidente y en la comidilla del momento, fue nombrado asesor especial, un cargo de alto rango para su edad. Y ahora trabajaba directamente junto al presidente. El presidente también había arreglado su matrimonio con Clarissa Sterling, la hija del jefe de gabinete. Él era el héroe de la historia, al fin y al cabo, el universo se doblaba para favorecerlo. A las afueras de la capital, el propio presidente vino con todo su gabinete a darnos la bienvenida. Tras los saludos oficiales, Clara se lanzó a mis brazos. Isen, por fin has vuelto, lloró, enterrando el rostro en mi pecho, y luego empezó a olisquearme como un perro. Annie rió a nuestro lado. No se preocupe, señora, el amo no engañó. Clara me lanzó una mirada, pero pude ver el alivio en sus ojos. Bien. Tomó mi mano. Ahora cuéntame todo lo que pasó. Me subió a su caballo, sentándose detrás de mí y rodeando mi cintura con los brazos.
Sentirla apretada contra mi espalda aceleró un poco mi corazón. Annie relató lo ocurrido en la tienda del rey del norte, aunque por suerte omitió la parte de la reina y la reina madre. La mirada adoradora de Clara se transformó lentamente en pura devoción, sus brazos se apretaron. Isen, susurró en mi oído, llámame Clara. Ah, dilo o te tiro del caballo. Me ruboricé y murmuré su nombre, Clara. Luego me maldije, me estaba ablandando. Sus orejas se pusieron de un rojo intenso, apoyó la cabeza en mi espalda y, casi en un susurro, dijo, Isen, no me importa quién seas ni de dónde vengas, no me importa cuál se supone que sea mi papel en algún libro. Te amo. Soy tu Clara. Te seguiré hasta el fin del mundo. Solo por favor deja de intentar que te maten. Así que realmente podía oírlo todo. Suspiré, mi corazón era un enredo. Entonces sentí una mirada fría y cortante, giré la cabeza y lo vi, Asher Vance, ahora asesor presidencial, mirándome con puro deseo de asesinato, ardiendo de odio y celos. Clara me giró suavemente la cabeza, obligándome a apartar la mirada de él, el rostro de Asher se desplomó, pero al mirar a Clara la vio contemplándome con atención absoluta. Esposo, susurró solo para mí, si soy la protagonista femenina de esta historia, que te hace pensar que no puedo vencer a Asher Vance. No recordaba si se suponía que esta era una novela con protagonista masculino o femenino, asentí mecánicamente. ¿Cómo iba a permanecer indiferente ante una confesión así? Pero la trama no era algo que yo pudiera controlar. Muy bien, deja de preocuparte, dijo alegremente, padre tiene una cena de bienvenida esperándote. Has logrado algo increíble, el presidente incluso podría concederte un título. Mis cejas se alzaron. Según el libro, yo debía estar muerto la noche de mi boda, tal vez, solo tal vez, las cosas realmente habían cambiado. En la cena, mi suegro brindó por mí una y otra vez, elogiando mi genio estratégico y valentía, incluso mi suegra, a quien nunca había visto sonreír, me miró con aprobación. Clara se sentó a mi lado, amontonando comida en mi plato con una sonrisa suave y feliz. Se sentía como una familia de verdad, quizá debería quedarme. Días después llegó el decreto oficial de la Casa Blanca, por mi servicio a la nación, se me concedió el título de Duque de Sterling. El general Ironside fue ascendido al rango más alto del ejército y los demás miembros de mi delegación también fueron recompensados. Los Prescott organizaron una fiesta masiva, la familia Hayes quedó atrás y, aunque empecé como yerno de la familia Eyre, ahora que era duque la fila de quienes querían acercarse a mí daba la vuelta a la manzana. Estaba allí la élite de DC, viejos amigos de los Hayes, colegas de mi suegro, incluso Asher Vance apareció representando al presidente, pero sus ojos no se apartaban de Clara. Notó que el vínculo de doncella, el anillo de plata, seguía intacto en su brazo, una sonrisa pequeña y cruel rozó sus labios. Me miró con abierta provocación y, cuando nadie miraba, me acorraló. ¿Ves, Siseo? Clara aún se guarda para mí. Me encogí de hombros. Te di una oportunidad, tú la desperdiciaste. Su rostro apuesto se retorció de rabia al recordar aquella noche. Hayes, si sabes lo que te conviene. Antes de que terminara, Clara ya estaba a mi lado, enlazando su brazo con el mío con naturalidad. Cariño, dije, llevándome una mano a la frente, me duele un poco la cabeza. Clara frunció el ceño. ¿Cuándo aprendí a hacerme la víctima? Pero le encantó, mi esposo por fin actúa normal, pensó. Puse los ojos en blanco. No estaba exagerando, mi cabeza palpitaba como si fuera a partirse, como si 1000 hormigas recorrieran mi cerebro, un calor extraño se extendía por mi cuerpo. Mis ojos se clavaron en la copa de vino frente a mí. El vino está envenenado, logré decir. Sáquenme de aquí. Clara aprovechó la ocasión, pellizcándome el costado con picardía y una chispa traviesa en los ojos. Mi esposo ha bebido demasiado, anunció a la sala. Lo llevaré atrás para que descanse. Al mismo tiempo, se oyó un alboroto en otra parte del salón, el asesor Vance se ha desmayado. Mi suegro se apresuró a ayudar a Asher, que también se sujetaba la cabeza y gemía con síntomas idénticos a los míos,
lo llevaron a toda prisa a una habitación trasera para esperar al médico. En el patio silencioso quedamos solo tres, yo, Clara y un Asher inconsciente. Creo que empezaba a entenderlo, no eran síntomas de veneno, era un afrodisíaco. ¿Me estaba forzando a elegir? Miré a Clara, con la voz helada. Dame el antídoto. Me negaba a ser un peón en el juego de otro. Mientras tanto, Asher empezaba a moverse, con una expresión triunfante. Ahora que ambos hemos sido drogados, ¿a quién elegirás, Clara? Éramos novios de la infancia, nunca lo elegirías a él. Acepta tu destino, Ayes. Un frío temor me inundó. Así que, al final, no podía escapar de la trama. Yo no era más que un obstáculo temporal en la historia de amor de los protagonistas. Mi destino seguía siendo morir a manos de ellos, ¿no? Solté una risa amarga y miré a Clara con la voz hueca. Dame el antídoto. Me iré y no volveré jamás. Su rostro se descompuso y las lágrimas afloraron a sus ojos. Isen, ¿de verdad eso es lo que piensas de mí? No es cierto, repliqué. Asher casi flotaba de júbilo. Esto tenía que ser una trampa para humillarme. Clara nunca te amó, se burló Asher. Cállate, espetó Clara, cortándolo en seco, y su mirada furiosa cayó sobre él. Yo nunca te drogué. Me quedé helado. Si ella no había drogado a Asher, ¿entonces cómo? Él se drogó a sí mismo para forzarla. Una oleada de calor intenso me recorrió el cuerpo. El mundo empezó a dar vueltas ante mis ojos. Asher también estaba claramente bajo los efectos de la hierba que había ingerido. Recordé un detalle del libro, un raro y mortal afrodisíaco de una sociedad secreta de químicos. El único antídoto era una mujer, de lo contrario, la víctima moriría de una forma espantosa en cuestión de horas. Clara, ayúdame. Asher gimió, agarrándose el estómago. Yo debía de haber bebido más que él porque ni siquiera podía moverme. De pronto me levantaron en unos brazos fuertes y me arrojaron sobre una cama. Oí la voz fría de Clara, lleven al asesor Vance a la jaula dorada. Que encuentren allí una cura para él. Un momento después escuché el roce de la ropa y un cuerpo cálido y suave se apretó contra el mío. Esposo, susurró. Déjame ser tu antídoto. Intenté apartarla, pero me sostuvo con una fuerza sorprendente. Clara, llévame a un monasterio, jadeé. Quiero ser monje. No seas tonto, murmuró. Esposo, dijo, encontrando mis labios. Llámame Clara ahora. Cuando desperté, ya era la mañana siguiente. ¿Clara? No, ahora debía llamarla mi esposa. Estaba acurrucada en mis brazos como un gatito, babeando un poco sobre mi hombro. Esto era una locura. Prefiero no hablar de eso. Esposo, murmuró, abriendo los ojos. ¿Aún quieres ser monje? Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Tiré de la manta para cubrirnos a los dos. Ni hablar. Ser un esposo trofeo es mucho mejor. Yo era el personaje secundario de un libro destinado a morir en el segundo capítulo. Al conocer la trama, de algún modo había logrado sobrevivir hasta ahora. Siempre creí que el héroe y la heroína estaban destinados a estar juntos hasta el día en que mi esposa me drogó. Resultó que fue idea de sus padres. Habían planeado drogarnos a los dos para sellar el trato. Pero Asher, en su arrogancia, intercambió su copa drogada por la suya. Por suerte para mí, los mayores aún tenían todo bajo control. Casi quise darles las gracias. La visita forzada de Asher a la jaula dorada provocó un gran escándalo y avergonzó a la administración. El presidente, furioso, lo reasignó a un remoto pueblo atrasado del norte. Meses después, mi esposa, con el vientre apenas empezando a notarse, se sentaba a mi lado mientras pescábamos en el río que atravesaba la ciudad. Annie había preparado una pequeña parrilla, lista para nuestra captura. Cariño, quiero cangrejos de río. Asegúrate de matarlos antes de asarlos. Vio a uno escabullirse. Oh, no, tú no. Te atraparé. Me llevé la cabeza entre las manos.